Buenos días, compañero profesor. Hoy yo vengo a hablarles, al igual que mi equipo, sobre los cortocircuitos y la sobrecarga. Por el primer punto, vamos a explicar sobre el cortocircuito. Esta es una falla eléctrica que ocurre cuando la corriente eléctrica toma un camino no deseado y esto hace que haya una corriente o un disparo de corriente eléctrica. Esto puede pasar cuando un contacto accidental entra en contacto con otro de distinto potencial, lo que resulta en un flujo excesivo de la corriente. Esto prácticamente es como que si no hubiera resistencia, lo que provoca que haya un flujo instantáneo de la corriente. Esto puede dañar equipos, quemar cables, disparar fusibles, también dispara o daña los interruptores automáticos e incluso puede provocar los incendios. Por otro punto, la sobrecarga ocurre cuando un circuito recibe más corriente de la que puede soportar. Esto generalmente es cuando se conectan demasiados aparatos a la misma línea o toma, lo que provoca el sobrecalentamiento de los cables. A comparación del cortocircuito, la sobrecarga es una corriente que va aumentando poco a poco. La corriente de cortocircuito, la corriente dispara o aparece instantáneamente. Para la sobrecarga, como ya le había dicho, es cuando se aumenta o se conectan excesos de aparatos en un dispositivo o una mala distribución. Esto puede llegar a recalentar los cables, a dañar los equipos y hacer que se dispare el breaker o como en el peor de los casos, como en el cortocircuito, puede provocar un incendio. Entre las diferencias del cortocircuito y la sobrecarga se pueden ver en su origen, que el cortocircuito es cuando se entra en contacto directo con la fase, que una fase entra en contacto con otra fase o la fase entra en contacto con un neutro, haciendo que no haya una resistencia y la corriente sea prácticamente muy alta. En la sobrecarga es cuando demasiados aparatos, pues es cuando se conectan demasiados aparatos y, y el consumo es en un mismo circuito. También otra diferencia sería el comportamiento de la corriente, que en el cortocircuito la corriente se dispara de golpe y es casi instantáneamente, es instantánea. Para la sobrecarga, la corriente aumenta gradualmente, o sea, poco a poco, hasta superar el límite de corriente nominal en el circuito. También está el tiempo de actuación, que como ya lo habíamos dicho, el cortocircuito ocurre en fracciones de segundos o muy rápido. En cambio, la sobrecarga se da de forma progresiva y a medida que se calienten los cables, van, va aumentando la temperatura y provocar un incendio o un problema en el circuito. También está el riesgo principal, que en el cortocircuito puede provocar chispas, un arco eléctrico y por ende un daño instantáneo. Para la sobrecarga, el riesgo es el calentamiento excesivo, lo que puede llegar a provocar incendios por el calor acumulado en los cables. Se recomienda para estos fallos o estos problemas usar protecciones que actúen como para el cortocircuito serían los fusibles y los interruptores automáticos de alta sensibilidad, como pueden ser bien los interruptores magnéticos. Y para los circuitos de sobrecarga o las fallas en la sobrecarga, se recomiendan interruptores automáticos térmicos, perdón, que estos se disparan cuando hay una temperatura alta, que es cuando se disparan por calentamiento. Un ejemplo típico del cortocircuito sería, como ya hemos dicho, o un ejemplo sería básico, juntar por error los dos polos de una batería en un solo cable, lo que provoca un cortocircuito mediante mediante este cable, que como ya vemos
dicho, cuando se tocan no hay una resistencia entre estos puntos, lo que provoca que hay una corriente excesivamente alta e instantánea en ese cable. Para la sobrecarga, el ejemplo sería que conectar varios equipos o aparatos electrónicos como ya son los microondas, una nevera, una plancha que consume bastante energía en un mismo tomar corriente. Causas. Puede ser por los aislamientos de los cables dañados, ya sean cables pelados que se tocan entre sí, conexiones flojas o mal hechas, contactos accidentales de un conductor con agua o por efectos de la humedad, fallo interno en un aparato eléctrico, puede ser bobinas, motores, transformadores, ya sea por el uso constante o simplemente la falta de mantenimiento. Objetos metálicos que caen dentro de los tomacorrientes o equipos eléctricos. También puede ser por conectar demasiados aparatos en un mismo circuito y usar extensiones o regletas sobrecargadas o no certificadas. Equipos eléctricos que consumen más de lo que soporta el cableado existente. Circuitos mal diseñados con conductores muy delgados o conductores inadecuados. Uso continuo de aparatos de alta potencia sin la capacidad instalada adecuada. Son las prevenciones que se van a tomar en cuenta. De los cortocircuitos se debe tener en cuenta el tipo de material de protección, como son los, eh, los breakers o los fusibles, que estos deben de ser prioritarios al momento de una instalación eléctrica, ya que estos van a protegernos de cualquier tipo de corto que va dependiendo del tipo de sistema que se va a someter, pues. Así que para ello se utilizan estos tipos de dispositivos para abrir el sistema y que no circule más corriente dentro de él. También debemos de tener en cuenta lo que es la instalación eléctrica. Al momento de instalarlo debemos de tener en cuenta lo que son los cables, unos cables bien adecuados de acuerdo al sistema que se va a someter. También que el aislamiento no esté deteriorado, que no esté cortado ni nada, que esté correctamente bien. El aislamiento también que esté en perfectas condiciones y que soporte la calor que le provoca la corriente al momento de eh, transcurrir en el sistema. Eh, Nosotros también debemos tener en cuenta de que al momento de hacer las instalaciones no someter tanto una línea en el caso de los tableros, porque esto lo que provoca que haya un sobrecalentamiento, deteriore lo que es el aislamiento del cable y para ello debemos de evitar eso. Así que no hay que sobrecargar tanto las líneas y tener también lo que es una ventilación de estos, a los tableros para que eh, funcionen correctamente y no haya ningún tipo de daño, tanto en el sistema para proteger todo lo que es los electrodomésticos. Prevención a sobrecarga. Bien, como se sabe, las sobrecargas son causadas porque hay un exceso de corriente dentro del sistema muy elevado, más allá de las capacidades nominales que conlleva un sistema. Para ello se dimensionan correctamente lo que son las protecciones y los cables de acuerdo al tipo de sistema a lo que se va a someter, como había mencionado anteriormente. Estas cargas de alto consumo, como lo son las neveras, las lavadoras, los microondas, tienden a consumir una gran cantidad de energía. Y para ello debemos de tener en cuenta eh, esto, estas elevaciones de corriente que pueden ocasionar. Para ello, también, como he mencionado anteriormente, debemos evitar una sobrecarga en cada una de las líneas en un sistema trifásico, como por ejemplo
tenemos ahí lo que son las famosas regletas. Esas regletas hay que evitar conectar tantos dispositivos o dispositivos de alto consumo, como había mencionado, como son las lavadoras o, o las neveras, por así decirlo, porque esto al momento de que se conecten en un solo punto, provoca un exceso de corriente, lo que a su vez lleva un exceso de calor en los cables, provocando así un fallo en el sistema, sobrecalentamiento en los mismos chalecos, en las chaquetas, digo, en las chaquetas, y así dañando el aislamiento y provocando lo que son los incendios e inclusive las explosiones dentro del sistema o electrodoméstico, ya que está fallando esto y hay que evitar eh, altas cargas en un solo punto de un sistema eléctrico. Así que para ello hay que evitar estos tipos de sobrecarga. En el caso de nosotros los electricistas también debemos estar capacitados. ¿Por qué? Bien, nosotros debemos de tener en cuenta de que al momento de hacer ya sea las instalaciones o supervisión, hay que percatarnos de que puede haber algún tipo de sobrecarga, ya sea con herramientas ya automatizadas o con otros tipos de herramientas para medir, como son los multímetros, para monitorear estos sistemas y observar que no haya ningún exceso de corriente en el sistema. Y para ello son estos dispositivos para poder monitorear, hacer maniobras, para evitar estos tipos de accidentes que pueden ocasionarse. Eh, Bien, mencionado todo lo anterior, esto es lo que se debe prevenir para que no ocasionen ningún tipo de daño, tanto en la sobrecarga como en los cortocircuitos. Bueno, siguiendo con la charla, tenemos cortocircuitos, la prevención según la normativa. Tenemos la normativa NFPA 70 o el NEC, que es el uso de protecciones automáticas, como podemos utilizar los breques o fusibles con poder de corte adecuado. Correcta sección de conductores para evitar sobrecalentamientos, aislamiento y canalización adecuados, como son los cables THHN, tuberías de PVC y lavanderas. También tenemos la normativa IEC 60.364, la RITIA y los códigos locales. Podemos decir sobre estas que son las instalaciones con puesta a tierra y sistemas de protecciones diferenciales y coordinación entre dispositivos de protección selectivos. También tenemos la NFPA 70E o la OSHA, que son los procedimientos de trabajo seguro para evitar arcos eléctricos, y el uso de EPP, guantes, caretas, ropa ignífugas, para trabajos de energización. También, ya para finalizar, tenemos la sobrecarga y su prevención según la normativa. En esta tenemos nuevamente la NFPA 70, que serían los breques dimensionados al 125% de la carga continua. Cálculo de la capacidad de carga de conductores, artículos 220 y 310. Y circuitos separados para iluminación, fuerza y carga especiales. También tenemos el IEC nuevamente, el 60.364, que en este caso usa la protección contra sobrecorriente obligatoria en todos los circuitos y secciones de conductores acorde a la corriente máxima admisible. También nuevamente tenemos la OSHA y la NFPA 70E, que estas son la capacitación de personal en riesgo eléctrico y el procedimiento de conexión y bloqueo etiquetado, que también se puede llamar el OTO. Muchas gracias y gracias por su atención.